El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que las exportaciones peruanas alcanzaron en agosto de 2025 un valor histórico, consolidando a Perú como uno de los principales países exportadores de la región. El crecimiento estuvo impulsado por los sectores minero, agrícola y pesquero, siendo China, Estados Unidos y la Unión Europea los principales destinos de exportación. El informe también señala que el volumen exportado aumentó en un 22,1% respecto al año anterior, gracias a una mayor demanda internacional y a precios mundiales favorables, especialmente en los metales y productos agroindustriales. En el capítulo 9 del comercio internacional se explica que un país obtiene ganancias al participar en el comercio internacional cuando éste puede exportar bienes en los que posee una ventaja comparativa. Eso sucede cuando el precio mundial de un bien es mayor que el precio nacional del equilibrio. En este caso, los productores nacionales descubren que es mucho más rentable vender al exterior que en el mercado interno, por lo que aumenta la producción doméstica para poder atender tanto la demanda local como la demanda externa, y el precio local se va a tener que ajustar al precio mundial, beneficiando de este modo a los productores que ahora van a recibir un pago más alto por el producto que están ofreciendo. El excedente del productor se va a incrementar al vender más cantidad a un mejor precio, mientras que el excedente del consumidor se va a reducir, ya que los consumidores nacionales van a tener que pagar precios más elevados. De este modo se puede decir que la diferencia entre el aumento del excedente del productor y a la vez la pérdida del consumidor representaría la ganancia neta que tiene el país exportador. Aquí lo que está ocurriendo es que quienes ganan por la exportación son los productores y quienes pierden vendrían a ser los consumidores. En la gráfica de este caso se representa primero dos curvas, la oferta y la demanda. Cuando el precio mundial es mayor que el precio local, se observa que los productores pueden vender a un valor más alto, lo que les motiva a aumentar su producción. En consecuencia, la oferta nacional está superando a la demanda interna, y la diferencia entre ambas representa el volumen que se ha exportado. Tras abrirse el comercio internacional, los productores obtienen mayores beneficios al exportar, y aunque los consumidores enfrentan precios más altos, el país en conjunto va a lograr una ganancia neta de bienestar gracias al aumento de las exportaciones y el excedente del productor. Ahora yo voy a hablar sobre la siguiente noticia. Los aranceles de Estados Unidos golpean el café brasileño, mientras que Colombia y Vietnam ganan terreno. Analizando exclusivamente el impacto económico de esta medida sobre el mercado estadounidense, se pueden ver grandes cambios en la cantidad ofertada, demandada y en los precios del café en este país, lo cual será explicado a continuación. Partiendo de que se permite el comercio exterior, en el primer gráfico se puede ver que el precio nacional disminuye para poder igualarse al precio mundial. El precio internacional de referencia para el café brasileño será de $100 por saco. En este escenario, los consumidores se benefician porque compran más barato, mientras que los productores pierden porque no pueden competir con el café brasileño. La escasez que se ve acá se resuelve importando y se mejora el bienestar de Estados Unidos, mientras que Brasil se beneficia como exportador. Sin embargo, en el segundo gráfico, después de que el arancel del 50% fue aplicado, el precio local sube de antes que costaba $100 a 150 al ingresar a Estados Unidos. Con esto, el excedente del consumidor va a disminuir porque ahora se paga más por el café, mientras que el excedente del productor va a aumentar ya que venden a un precio mayor. Además, la escasez se reduce porque se disminuye la cantidad demandada por el alza de precios y aumenta la oferta local. Además, es importante destacar que al subir el precio del café brasileño, Estados Unidos recurre a otros proveedores como Colombia, Vietnam y Malasia, que logran aumentar sus exportaciones gracias a las condiciones arancelarias más favorables. Perú se ha consolidado como el mayor exportador mundial de arándanos, alcanzando más de 135.000 toneladas exportadas en la última campaña, lo que representa un crecimiento del 92,9% respecto al año anterior. Este éxito no solo demuestra el potencial del sector agroexportador peruano, sino también su capacidad de competir a nivel global. Los principales mercados son Estados Unidos, Países Bajos y China, que concentran el 83% de los envíos, aunque el país ya llegue a más de 38 destinos internacionales. Gracias a la innovación tecnológica, el uso eficiente de recursos y la coordinación entre el Estado, las empresas y los productores, el Perú ha diversificado su economía, generando empleo rural y promoviendo un desarrollo sostenible.
En cuanto a la ventaja comparativa y el costo de oportunidad, primero, en cuanto a la ventaja comparativa es uno de los principios más importantes del comercio internacional, ya que significa que un país debe especializarse en producir y exportar aquellos bienes que puede elaborar de forma relativamente más eficiente, es decir, con un costo de oportunidad menor que otros países. Esto no implica que un país produzca más barato en términos absolutos, sino que comparando lo que sacrifica para producir un bien u otro, es más eficiente en uno en específico. En el caso de Perú, su ventaja comparativa está en la producción de arándanos. Las condiciones climáticas favorables, los suelos adecuados, la experiencia en técnicas agrícolas modernas y la inversión en innovación hacen que el país pueda producir este fruto con un menor uso de recursos o menor sacrificio de otras actividades productivas que otros países. Gracias a esto, Perú puede concentrarse en producir arándanos y comerciarlos en el mercado internacional, mientras que otros países se especializan en productos donde tienen su propia ventaja comparativa. Este intercambio beneficia a todos porque permite acceder a bienes de mejor calidad y a menor precio, aumentando el bienestar global. Por otro lado, en cuanto al costo de oportunidad, el costo de oportunidad se refiere a lo que se renuncia al tomar una decisión económica. En el contexto del comercio internacional, cada país debe evaluar qué deja de producir o de ganar cuando decide enfocar sus recursos en un bien en particular. Por ejemplo, Perú podría usar sus tierras agrícolas para producir maíz o papa, pero el beneficio económico que obtiene exportando arándanos es mucho mejor. Eso significa que el costo de oportunidad de producir arándanos, es decir, dejar de producir esos otros cultivos, es bajo en comparación con las ganancias que genera. Este análisis ayuda a tomar decisiones estratégicas sobre cómo utilizar los recursos limitados de forma más eficiente, y al hacerlo el país no solo maximiza sus beneficios económicos, sino que también fortalece su posición en el mercado global. Además, al especializarse en productos con alta demanda internacional y mayor valor agregado como los arándanos, pero impulsa la inversión, generando empleo y mejorando su competitividad externa. Por último, el caso de los arándanos peruanos es un ejemplo claro de cómo la ventaja comparativa y el análisis del costo de oportunidad guían las decisiones económicas más importantes. Gracias a ello, el país transforma sus recursos en oportunidades reales de desarrollo, fortalece su presencia en el comercio global y demuestra que el conocimiento económico es clave para el progreso. Entre enero y julio del año 2025, las exportaciones regionales del Perú sumaron 39.383 millones de dólares, un 18,5% más que el año anterior según el Mincetud. Huánuco lideró el crecimiento con 259%, seguida de San Martín con 113%, Lambayeque con 64% y Cajamarca con 60%. Esto fue gracias a los productos agrícolas y mineros. Además, las agroexportaciones alcanzaron 6.755 millones de dólares, un 20% más con respecto al año anterior, con aumentos en la selva, en la costa y en la sierra. Este crecimiento se ve potenciado por una estructura económica en la que diferentes regiones se orientan hacia los bienes donde tienen mejores condiciones de producción. De esta manera, las zonas agrícolas aprovechan su diversidad climática y calidad de suelos para poder abastecer la demanda internacional de alimentos, mientras las zonas mineras responden a los precios y requerimientos del mercado mundial de materias primas. Esto no solo fortalece la capacidad del Perú de exportar a nivel mundial, sino que también refleja la capacidad de sus regiones para aprovechar sus ventajas comparativas en el mercado internacional. A continuación, yo voy a hablar de la siguiente noticia. Suben los precios del tomate en Estados Unidos. Arancel del 17% a importaciones desde México ha entrado en vigor. En base a esta noticia, primero quiero explicar cómo es la gráfica del mercado de tomates estadounidenses cuando este importa. Inicialmente, supongamos que el precio local sin comercio internacional es de $2.5. Gracias a las importaciones, el precio local se ajusta al precio mundial, que sería $1.75 a mayo del 2025, según la noticia. Este ajuste produce un exceso de cantidad demandada, es decir, una escasez, que se ajusta mediante las importaciones. Además, estas importaciones producen un aumento en el excedente del consumidor en su área, mientras que hay una reducción en el área del excedente del productor. Esto significa que,
Con las importaciones, quienes ganan serían los consumidores y los perdedores son los productores. En primer lugar, los productores locales se benefician de esta medida, pues el precio del tomate aumenta de $1.75 a $2.04 por el arancel, además de que el excedente del productor, su área, aumenta. En segundo lugar, la escasez se reduce, al igual que las importaciones, y por otro lado, la cantidad ofertada local aumenta, pues el precio es más conveniente para vender, mientras que la cantidad demandada disminuye, pues menos personas están dispuestas a comprar tomates por el alza de precios. De esta manera, este gráfico ilustra por qué en la noticia se menciona que con esta medida el precio del tomate aumentaría un 10% en los próximos meses, mientras que la demanda caería un 5%. Entonces, para proteger a los productores locales, que son los que pierden con estas importaciones, Estados Unidos decide poner un arancel del 17%. Los cambios en el mercado de tomates se observan en la siguiente gráfica. En el capítulo 9 del libro se presentan diversos argumentos en contra del comercio internacional. El primero de ellos afirma que el comercio internacional destruye puestos de trabajo nacionales, ya que las empresas locales no pueden competir con los productos extranjeros. Sin embargo, este punto de vista se refuta al considerar que aunque algunos empleos se pierden en sectores menos competitivos, el comercio genera nuevos puestos en las industrias donde el país posee una ventaja comparativa. Los factores se reubican hacia actividades que sean más productivas, aumentando la eficiencia general y el bienestar total. Bueno, el segundo argumento en contra del comercio internacional es el argumento de la competencia desleal. Se considera que el comercio no es justo cuando otros países tienen costos más bajos o subsidian a sus productores, afectando a las empresas nacionales. El texto señala que, aunque ciertos sectores puedan verse perjudicados, los consumidores nacionales se benefician de los precios bajos. Además, los subsidios extranjeros implican una transferencia de riqueza hacia los consumidores del país importador, lo que incrementa el bienestar económico. Un tercer argumento en contra del comercio internacional es la protección como instrumento de negociación. Se sostiene que imponer aranceles o restricciones comerciales puede servir para presionar a otros países a reducir sus propias barreras. Sin embargo, esto es desmentido en el capítulo 9. Se advierte que esta estrategia es riesgosa y poco efectiva, ya que puede generar represalias, reducir el bienestar en ambos países. Si la negociación falla, el país que impuso las barreras termina afectando su propia economía y su reputación internacional. Mantener el comercio abierto resulta más estable y beneficioso. Por último, el cuarto argumento habla sobre la protección de industrias nacientes. Se plantea que las industrias nuevas deben ser protegidas mediante aranceles o subsidios hasta que sean competitivas a nivel internacional. El libro reconoce que esta idea puede parecer razonable, pero señala que las industrias protegidas rara vez alcanzan la eficiencia esperada y tienden a depender del apoyo estatal. Además, la protección prolongada puede favorecer intereses particulares y frenar la innovación. El libre comercio, en cambio, estimula la competencia y el desarrollo.